Buen día, querido profesor Mario Andrés Dimas Rayos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Corporación Unificada Nacional Educación Superior CUN. Somos estudiantes de octavo semestre de Contaduría Pública. Este es nuestro ACA número 3 de Mercado de Capitales. Mis compañeros son María Yuslani López, Carlos Alberto Castaño Valencia y mi persona Sandra Milene Trujillo. Bueno, hoy le vamos a hablar de los riesgos de una inversión, riesgos de un mercado. Este riesgo está relacionado con factores generales del mercado como cambios en las tasas de intereses, recesiones económicas o crisis financieras, afecten negativamente el valor que afectan negativamente el valor de la inversión. Ejemplo, una caída global en los mercados de valores debido a una recesión económica. Bueno, otro riesgo es el riesgo de crédito o riesgo de incumplimiento. Este riesgo está relacionado como la posibilidad de que una empresa o gobierno u otra entidad emisora de deuda no cumpla con sus obligaciones de pago, intereses o principal en una inversión de renta fija como bonos. Ejemplo, una empresa que emite bonos o no puede pagar los intereses debido a dificultades financieras. Otro riesgo que podemos encontrar es el riesgo de liquidez. En este caso, pues se refiere a dificultades de vender un activo sin afectar su precio. Un inversor puede vender un activo cuando necesita o tiene que vender a un precio de pronto muy bajo debido a una falta de compradores. Entonces se enfrenta pues a un riesgo de liquidez. En este caso, para tener un ejemplo más claro, se puede aquí las propiedades inmobiliarias y que pueden generar, digamos, grandes rendimientos, pero pues como no se pueden vender rápidamente, esto puede tener tener un problema y pues eso puede hacer falta, digamos, de acceder rápidamente al dinero. Entonces, de esta manera podemos tener un riesgo de liquidez. Otro tipo de riesgo es el riesgo de interés. En este caso, el riesgo de interés está relacionado con las variaciones en las tasas de interés. Un aumento de tasas de interés puede reducir el valor de los activos de una renta fija. Como en este caso podemos tener un ejemplo más claro aquí, que es el tipo de bonos. Digamos, en este caso, si el bono está a una tasa fija del 3% y las tasas de interés suben al 5%, ¿qué quiere decir? Que el valor de tus bonos actuales disminuirá en el mercado. Entonces, esto puede afectar el tipo de interés a un bono. ¿Listo? El riesgo de inflación. Bueno, este tipo de riesgo de inflación ocurre cuando la tasa de inflación supera el rendimiento de una inversión, lo que reduce el poder adquisitivo de los rendimientos obtenidos. Y pues en este caso podemos tener un ejemplo como claro, es cuando tú tienes, digamos, un tipo de bono que tiene un rendimiento del 2% anual, pero la inflación anual en este caso es del 3%. ¿Qué quiere decir? Que su bono o pues ha perdido, digamos, valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que has tenido pérdidas como tal. El riesgo político y regulatorio, en este caso, pues el riesgo se refiere a los cambios de un entorno político, legal o regulatorio de un país que puede afectar negativamente una inversión. Los cambios en las políticas fiscales, las leyes laborales o las regulaciones de mercado puede influir bastante en una rentabilidad. Un ejemplo, pues creo que más claro que podemos tener, digamos, en este caso, cuando hay un cambio de gobierno, se ve afectada muchísimo el tema de las inversiones en el mercado, también las leyes fiscales, y pues esto puede afectar en la rentabilidad de las inversiones en un país. Bueno,
vamos a hablar de otros tipos de riesgos que afectan a las inversiones en mercados de capital. Específicamente vamos a hablar del riesgo de divisa. Este riesgo afecta a los inversores que invierten en activos denominados en monedas extranjeras. Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar el valor de la inversión cuando se convierte de nuevo a la moneda local del inversor. Ejemplo, vamos a mirarlo así. Si un inversor de Estados Unidos compra acciones de una empresa en Europa y el valor del euro cae frente al dólar, los rendimientos obtenidos de las acciones en euros pueden perder valor cuando se conviertan de nuevo a dólares. Otro riesgo que se puede presentar cuando hacemos inversiones en mercados de capital es el riesgo de concentración. Ese riesgo se caracteriza cuando un inversor tiene una gran proporción de su portafolio invertido en un solo activo, es decir, se ha concentrado solo en un activo, en un sector o en una área geográfica. La falta de diversificación puede hacer que el inversor sufra pérdidas importantes si esa inversión particular pierde valor. Un ejemplo es un inversor que solo tiene acciones de una sola empresa o sector, pues básicamente va a enfrentar grandes pérdidas si esta empresa o ese sector se ve afectado negativamente por eventos imprevistos. Yo creo que aquí cae muy bien decir que, como decían las abuelas, que todos los huevos de la gallina de oro no se pueden tener en una misma canasta. Hay que dividirlos, hay que diversificarlos, ¿ok? Bueno, entremos en otro tipo de riesgo que se presenta, que es el riesgo de gestión. Este tipo de riesgo está relacionado con la habilidad de los gestores de un fondo de inversión o de una empresa para tomar decisiones financieras acertadas. Si los gestores cometen errores estratégicos o no ejecutan bien las políticas de la empresa, eso podría afectar negativamente los resultados de la inversión. Miremos un ejemplo. Un fondo de inversión que no tiene una estrategia clara o que toma malas decisiones podría disminuir el valor de la inversión de sus accionistas. Hay que tener mucho cuidado con básicamente en dónde es que nosotros colocamos esas inversiones y quiénes son esas personas que las van a gestionar y las van a administrar. El riesgo de eventos imprevistos. Este riesgo básicamente se caracteriza o es raro o es impredecible, pero de gran impacto. Esto es como ¿qué? Como un desastre natural, un atentado terrorista o una pandemia. Estos eventos pueden causar grandes pérdidas en los mercados debido a su naturaleza inesperada y su alto impacto. Pues un ejemplo que todos vivimos fue básicamente la pandemia del COVID-19, en donde pues un evento imprevisto que básicamente afectó drásticamente la mayoría de los mercados financieros globales, ¿cierto? Y en donde se tuvieron que tomar planes de contingencia y mucha gente, o sea, reinventarse para poder realmente asumir esta situación de riesgo. Bueno, como conclusión, pues ante todo, primero, pues dar muchas gracias al profe por todo lo que nos enseñó, por mostrarnos esa cara de las inversiones y cómo existen este tipo de inversiones que básicamente pues pueden tener riesgo, pero si los cogemos y los manejamos bien, vamos a traer grandes beneficios, ¿cierto? Es como volvernos conscientes de todos estos riesgos y entender cómo pueden influir en todas estas decisiones de inversiones, ¿cierto? Y una estrategia efectiva para mitigar estos riesgos, repetimos, incluye la diversificación de la cartera de inversión, hacer un análisis de riesgos y la consulta con asesores financieros. Todo esto nos va a ayudar a ¿qué? A equilibrar las posibles recompensas con los riesgos involucrados. Profe, nuevamente, muchas gracias a mis compañeras también por la entrega y nos vemos, teacher.
Gracias. Gracias.